Como parte del curso anual de Cirugía General, fui invitado a formar parte del módulo Cirugía Esófago-Gástrica, en el tema Cáncer gástrico. Presentaremos un caso clínico focalizándonos en la estrategia y algoritmo para el manejo de estos pacientes. Se presenta el caso clínico de un varón de 68 años que presenta una evolución de 4 meses caracterizada por saciedad precoz con progresión a disfagia severa, epigastralgia, náuseas y vómitos y una pérdida de peso del 20% del peso habitual. El paciente no refiere antecedentes patológicos de relevancia asociados a la enfermedad actual. Frente a un paciente con las características clínicas mencionadas, debemos reflexionar acerca de las diferentes causas que podrían generar el cuadro clínico. Una vez realizado el diagnóstico, reflexionar acerca de los tipos histológicos de cáncer gástrico y sus características en cuanto a evolución y pronóstico, y las estrategias vigentes para el manejo de un paciente con cáncer gástrico, dada que es una patología cuyas características clínicas requieren un manejo especial. El paciente fue estudiado con una endoscopía digestiva alta, que muestra una lesión de cuerpo y antro gástrico, mamelonada friable, que presenta pasaje hacia el duodeno. La anatomía patológica mostró que se trata de un adenocarcinoma difuso de la clasificación de Lauren, y en la tomografía de estadificación que involucra el tórax, abdomen y pelvis, se observa una lesión orgánica que compromete el cuerpo y antro gástrico con adenopatías regionales sin evidencia de metástasis a distancias o de líquido libre en cavidad. El paciente fue evaluado en un comité multidisciplinario. Dadas las características clínicas del paciente y la histología y características tomográficas que corresponden a un tumor resecable, se decide realizar una nutrición perioperatoria seguida de cirugía. La nutrición perioperatoria, debido a que el paciente en la endoscopía tenía un píloro permeable con acceso al duodeno, se realizó colocando una sonda nasoduodenal, estableciendo así el inicio de la nutrición enteral por sonda nasoduodenal. La pérdida de peso del 20% del peso habitual implica una indicación estricta para colocación de nutrición perioperatoria, la cual debe llevarse a cabo por un periodo cercano a los 10 días antes de la cirugía. Debido a las características de diseminación del cáncer gástrico, es recomendado utilizar la laparoscopía como método de estadificación y exploración inicial en este tipo de pacientes. Se realiza una laparoscopía colocando la óptica a nivel umbilical y en este caso puntual se detectó la presencia de implantes miliares a nivel del peritoneo en ambas cúpulas diafragmáticas y ligamento redondo. La presencia de metástasis peritoneales o carcinomatosis peritoneal, aunque sea de baja cuantía, proscriben la resección quirúrgica en un paciente portador de un cáncer gástrico difuso. Por tal motivo, se decide realizar una yeyonostomía de alimentación. La misma se realiza en forma videoasistida. En la imagen se puede observar la confección de la yeyonostomía videoasistida. Para tal fin se realiza una exploración y localización del ángulo de Treitz y selección de la segunda asa yeyunal para la confección de la vía de alimentación. Es importante recalcar en este aspecto
que el intestino delgado en su totalidad debe ser inspeccionado, así como el mesenterio, para descartar la presencia de implantes peritoneales a dicho nivel, ya que la yeyunostomía o la confección de una yeyunostomía en esos casos haría que desde el punto de vista funcional se vea dificultada la progresión de la alimentación, por tanto la yeyunostomía carecería de sentido. Una vez seleccionada el asa, se realiza una mini incisión, que es básicamente la ampliación de uno de los trócares utilizados para la manipulación de las asas de intestino delgado y selección del lugar de implantación de la yeyunostomía. Se realiza la introducción de la K108 y se fija con puntos intracorpóreos tanto al intestino delgado como a la pared abdominal, colocando los puntos cardinales y el punto directriz para la yeyunostomía como se realiza en forma habitual. En la siguiente diapositiva vamos a graficar el algoritmo utilizado en pacientes como el presentado en esta charla. En un cáncer gástrico con ausencia de diseminación a distancia en los estudios preoperatorios, es mandatoria realizar una laparoscopía estadificadora para eventualmente detectar aquellas pequeñas metástasis que no fueron detectadas en el estudio tomográfico previo. El rango de ocurrencia de este tipo de eventualidad es variable en la literatura, pero se han reportado la presencia de metástasis no detectadas en estudios preoperatorios entre el 20 y el 40% de los casos. Así que no es un dato menor, y para evitar laparotomías innecesarias es recomendada completar la estadificación con una laparoscopía, que es un gesto sencillo, simple, al alcance de cualquier centro. No es necesario tener gran tecnología para la misma. Una vez realizada la estadificación laparoscópica, vamos a ver si nos encontramos con implantes peritoneales no detectados en los estudios preoperatorios o no. En caso de detectarse implantes peritoneales o metástasis a distancia, en el caso puntual presentado no está indicada la resección oncológica. En esos casos hay que ver si la carcinomatosis presente o la asitis es extensa. Si es extensa, se realiza el fin del procedimiento, ya que frente a casos en los cuales hay implantes peritoneales en forma florida en la cavidad abdominal, es imposible realizar una yeyunostomía de alimentación, y de llegar a realizarse la misma desde el punto de vista funcional fracasaría. Si nos encontramos con implantes peritoneales, pero estos implantes son pequeños, pocos en cantidad y localizados en algún sector del abdomen, podemos tranquilamente realizar una yeyunostomía para alimentación, ya que sería la única forma que el paciente tendría para poder nutrirse mientras realiza ya sea un tratamiento oncológico o paliativo. En ese caso la vía de alimentación elegida es una yeyunostomía, tal cual fue presentado en el caso de esta charla. Así que en este caso puntual, este sería el sector donde nosotros focalizamos o encaramos dentro del algoritmo y donde encaja el paciente presentado. En la otra rama del algoritmo tenemos aquellos pacientes que no tienen implantes peritoneales o metástasis a distancia. En una segunda etapa del proceso de estadificación hay que establecer la resecabilidad del mismo. La resecabilidad está dada, la irresecabilidad en el caso de un cáncer de estómago está dada por la invasión de grandes vasos y o de la cabeza de páncreas. En tales situaciones sería decretada la irresecabilidad del órgano. En esos casos se podría evaluar
la posibilidad de realizar un bypass, es decir, una gastroenteroanastomosis para paliar la obstrucción a la salida del vaciamiento gástrico, o la confección de una vía de alimentación, también como mencionamos anteriormente, en el contexto de un paciente con cáncer gástrico, la vía de alimentación de preferencia es la yeyonostomía. Y en caso de no encontrar criterios de irresecabilidad, es decir, el paciente no tiene metástasis a distancia, no tiene implantes peritoneales, no tiene ascitis, no tiene invasión de la cabeza de páncreas y no tiene invasión de los grandes vasos, se procede con la resección oncológica, que en los casos del cáncer gástrico es una resección oncológica con un vaciamiento ganglionar D2, que obviamente será descrito en alguna otra charla del curso que esté directamente dirigida a la técnica del vaciamiento ganglionar. Una vez ya presentado el caso y establecida la terapéutica, repasemos un poco las preguntas que nos hicimos al principio de esta charla. La primera pregunta era acerca de los diagnósticos diferenciales. Frente a un paciente con los síntomas presentados, en este caso, uno de los diagnósticos que se establece es el de cáncer de estómago. Es decir, cualquier neoplasia gástrica, en primera instancia debe sospecharse un cáncer de estómago. Otra opción, debido a la localización principalmente en cuerpo y en antro, es la del linfoma gástrico. Deberíamos sospechar pacientes que tuvieran linfoma gástrico en aquellos que presentan síntomas B, como ser fiebre y sudoración nocturna. Son pacientes que en general se encuentran o se presentan a la consulta con adenopatías en otras regiones del cuerpo, lo cual hace orientar hacia el diagnóstico. Y son pacientes que tienen la tomografía de engrosamiento de la pared del estómago, como es el caso del cáncer gástrico difuso, como es lo habitual. Y tienen la particularidad que en reiteradas biopsias el resultado de la anatomía patológica es negativo. Es difícil llegar al diagnóstico, muchas veces requiriéndose una laparoscopía de biopsia ganglionar para llegar al mismo. Otro de los diagnósticos diferenciales es la enfermedad úlceropéptica complicada, es decir, la estenosis a la salida al vaciamiento, a la alteración del vaciamiento gástrico secundario a una tumoración que es consecuencia de una complicación de una enfermedad úlceropéptica, es decir, una estenosis cicatrizal o benigna / inflamatoria del estómago distal / duodeno. Esos son un poco los diagnósticos en primera instancia frente a un paciente con una neoplasia gástrica y con este cuadro clínico, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, era cómo uno estudiaría a estos pacientes. Obviamente, frente a los síntomas que presentó el caso en esta charla, el primer estudio que se solicita es una endoscopía digestiva alta, obviamente con la subsecuente toma de biopsia. Y una vez tenido la anatomía patológica, se debe realizar la estadificación, y la misma se realiza con una tomografía que debe ser de tórax, abdomen y pelvis. De esta forma se completa la estadificación preoperatoria en un cáncer de estómago. Y por último, con respecto a la estrategia frente a la enfermedad maligna, en los pacientes que pierden peso, que es característico de esta enfermedad, debemos establecer bien el porcentaje de la pérdida de peso. Aquellos pacientes que pierden menos del 10% del peso habitual, no es necesaria la alimentación preoperatoria o la nutrición preoperatoria. Aquellos pacientes que pierden entre un 10 y un 20% del peso, está sugerido la alimentación preoperatoria. Y aquellos que pierden el 20% del peso habitual o más, es indicación sine qua non de nutrición preoperatoria.
En este caso el paciente había perdido un 20%, con lo cual no hay duda de que el paciente debe recibir una nutrición preoperatoria. La misma, obviamente, de elección es la vía enteral, en su defecto la vía parenteral. En este caso pudo colocarse por endoscopía una sonda nasoduodenal que permitió la nutrición enteral. Para ello nos hacemos de la endoscopía para pasar la sonda K108 de alimentación. En los casos que haya una obstrucción más importante y no permite el acceso de una sonda K108, sea muy dificultoso el mismo, se debe optar por la nutrición parenteral. La nutrición preoperatoria debe realizarse por un periodo de entre 7 a 10 días preoperatorio. De esta forma, lo que nosotros nos aseguramos no es ni la ganancia de peso ni el aumento de la albúmina, pero sí en distintos trabajos se ha demostrado que ese tipo de nutrición preoperatoria, es fundamentalmente la inmunonutrición preoperatoria, lo que mejora es el impacto fundamentalmente infectológico sobre complicaciones de la cirugía. Así que es por eso que es la indicación. Y otro aspecto importante, una vez cumplida la alimentación preoperatoria, el paciente debe someterse a una laparoscopía. Ya comentamos en su momento durante la charla cuál es la razón por la cual debe realizarse, fundamentalmente porque la laparoscopía puede detectar implantes peritoneales que pasan desapercibidos en la tomografía de estadificación preoperatoria. Así que es fundamental la utilización de la laparoscopía como un método de abordaje mini-invasivo para completar esta estadificación y luego proseguir de acuerdo al algoritmo presentado. La progresión fuera de lo que es la laparoscopía de estadificación puede hacerse por vía laparoscópica o por vía convencional, dependiendo del entrenamiento del equipo quirúrgico y los medios con los cuales cuentan en la institución en la cual trabajan. Así que eso es un poco para completar y responder las preguntas planteadas en un principio. En la bibliografía sugerida es el trabajo de nuestro grupo del Hospital Udaondo. Nosotros publicamos en el año 2008 la primera serie nacional sobre lo que es las gastrectomías laparoscópicas y la utilidad y el rol de la laparoscopía en esos casos, en los cuales en ese artículo detallamos lo que les comenté acerca del algoritmo, la búsqueda primero de implantes peritoneales, luego la resecabilidad y por último la resección oncológica. El segundo artículo recomendado son las guías japonesas de cáncer gástrico, son las guías por las cuales se rigen la mayoría de los centros del mundo y es una guía muy completa en la cual se detalla minuciosamente las ventajas y desventajas de cada una de las terapéuticas. Y por último, acerca de la nutrición perioperatoria, un trabajo de Morán López, de español, en el cual se detallan los beneficios y el impacto nutricional y la indicación del soporte perioperatorio en pacientes con cáncer de estómago, básicamente fundamentadas en lo que es el porcentaje de descenso de peso. Muchas gracias.